buenas. En esta lección voy a enseñarte a trabajar con el cuerpo tipo pera para crear un duende. Vamos a omitir la fase de lluvia de ideas y vamos a ir directamente a trabajar con la pose que hemos seleccionado finalmente. En este caso voy a dibujarla de nuevo en el lienzo. ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es trabajar en una nueva capa en blanco. El pincel que voy a utilizar para esbozar es el mismo que he empleado en la anterior lección, el 36 modificado. Observa las características del pincel en el anterior vídeo para más información. Lo primero que vamos a hacer es nuestra pera. Esta pera contiene las dos partes fundamentales del cuerpo, que son la caja torácica y la pélvica. Divide entonces ambas partes con tu pincel para tenerlas en cuenta. Esbozamos la cabeza y las extremidades en la pose que hayamos seleccionado. Recuerda que ahora estamos trabajando únicamente con el esqueleto de nuestro dibujo, por lo que no tenemos que entrar en detalle todavía. Reserva los detalles para más adelante y céntrate que las líneas de movimiento y esqueleto funcionen. Los antebrazos, como he explicado en la anterior lección, son grandes debido a que quiero otorgar fuerza a nuestro personaje. Al margen de que estemos trabajando con un personaje delgado, podemos añadir fuerza a determinadas partes. En mi caso, quiero que tenga unos brazos rudos, así que voy a hacer un poco de hincapié en esta zona para darle ese efecto. Como estamos dibujando un duende, voy a hacer las orejas y la nariz muy grandes y exageradas. Es bueno que con personajes grotescos exageremos mucho ciertas partes anatómicas. De esta forma, los haremos más divertidos y más carismáticos. Cada raza de criaturas mágicas tiene características que los definen, por lo que nunca está mal que nos referenciemos en dibujos clásicos y los adaptemos a nuestro estilo. Ahora voy a continuar añadiendo cada vez más detalle en la anatomía de nuestro personaje. Marca los músculos y los puntos subcutáneos para que se entienda bien el cuerpo en el que estás trabajando. Las ropas las dibujaremos después sobre el cuerpo ya definido. Ahora sí, vamos a ir añadiendo algo de ropa y atrezo en nuestro personaje. Como te he explicado en la lección anterior, no es mala idea que te referencies con imágenes para dibujar diferentes posibles ropajes en tu personaje. Ten en cuenta también los detalles que puedes aportar. Siempre da mucha riqueza al dibujo añadir detalles de roturas, parches, cuerdas, collares. Todo aquello que refuerce la historia que cuenta tu personaje es válido y bienvenido para tu dibujo. Simplemente intenta componerlo correctamente y compensa los pesos visuales para que todo esté en orden. Voy a dibujar los rasgos faciales y la expresión del personaje. Piensa en cómo es tu personaje y en qué carácter tiene a la hora de dibujar su rostro. No es lo mismo dibujar un rostro amable que un rostro enfadado o tristón. La personalidad de tu duende tiene que verse reflejada en tu dibujo, por lo que te recomiendo que exageres los rasgos y la expresión para que esto se entienda bien. Un buen truco es que te mires en el espejo y pongas la cara que quieras que tengas tu personaje. Así podrás copiar la expresión y le darás un poco de tu esencia a tu dibujo. Recuerda que cuando estás trabajando con personajes grotescos, las formas exageradas tienden a funcionar muy bien. Exagera las partes anatómicas de tu personaje para darle vida. Podrías, por ejemplo, dibujar manos enormes, una nariz exageradamente pequeña o grande, ojos gigantes o diminutos. Todo es válido. Experimenta diferentes opciones con bocetos y escoge la que más te guste. He decidido que los pies voy a dibujarlos con unas grandes garras para darle a mi personaje un aspecto un poco salvaje y bruto. Animalizar los pies de criaturas mágicas o fantásticas puede ser un buen recurso para darle un toque original a tu personaje. Te recomiendo que busques referencias anatómicas de animales, criaturas inventadas o de personas para sacar ideas que poder aportar a tu dibujo. Siempre que vemos criaturas fantásticas o mitológicas, podemos observar que las referencias se toman directamente de animales existentes combinados sus distintas partes. Siempre podrás combinar y recombinar cosas hasta llegar a criaturas de lo más extrañas y variopintas. Prueba a crear anatomías fantásticas en casa. Poco a poco vamos añadiendo más ropa a nuestro personaje. Recuerda que la ropa debe continuar las líneas que hemos trazado en la anatomía de nuestro personaje para respetar los volúmenes en los que encaja. Piensa que la tela cae por su propio peso y al ser ligera se adapta a la forma del cuerpo. Por ello debemos hacer coincidir las líneas de la ropa con las de las partes del cuerpo del personaje, así como las arrugas en las direcciones de la tensión del mismo. Toda prenda o detalle que dibujes tiene que tener su espacio y su lugar dentro del dibujo.
Esto quiere decir que tenemos que respetar cuánto volumen ocupa cada cosa y no crear sin querer el efecto de que un elemento atraviesa al otro. Dibuja con formas geométricas primero si no tienes claro el volumen que ocupan los elementos de tu dibujo. Los ojos no me convencen del todo, por lo que voy a cambiarlos un poco. Puedes redibujar tantas veces como quieras aquellas zonas que no te gusten. Para eso estamos en una fase de boceto. El objetivo es que tu dibujo te convenzca al 100%, así que borra y vuelve a hacer todo aquello que necesites cambiar. Me gustaría añadirle un arma. He pensado que un hueso grande podría ser interesante. Voy a intentar colocarlo en ambas manos y ver cuál funciona mejor compositivamente. Como ves, en su mano derecha no funciona del todo bien, así que voy a dibujar en su izquierda, intentando no perder la línea de los pies. Bajamos la opacidad de la capa y creamos una nueva para seguir dando detalle al dibujo. Poco a poco vamos añadiendo detalles anatómicos en el rostro y demás partes del cuerpo. Estamos definiendo el dibujo, por lo que te recomiendo que seas preciso. Busca referencias anatómicas para añadir los detalles, ya que suelen ser la parte más complicada de dibujar. Añade también detalles a todos los elementos de la ropa y decoración. Dales forma y volumen para que se entienda perfectamente en el espacio. Recuerda que es importante que apliques la textura correcta a cada parte. El metal tiene que simular metal y la piel piel. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que diferenciar los materiales con los trazos que dibujemos, así como con su volumen. No es lo mismo el grosor que tendrá el metal o la madera que el que puede tener el pelo o una cuerda. Para añadir riqueza visual al personaje, voy a dibujar parches rotos a las ropas del duende. Cualquier detalle de este tipo que quieras añadir a tu dibujo lo hará más interesante. Eso sí, como siempre te digo, cuida que compositivamente esté todo bien situado y que no se descompensen los pesos visuales. Esto es importante porque la atención del espectador puede desviarse sin querer y nos interesa que se dirija hacia donde nosotros queramos. Dibujar arrugas es una excelente herramienta para aportar texturas a nuestro personaje. Por ejemplo, las arrugas de una tela de cuero serán mucho más duras que las de tela de seda. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para que aparezcan bien las texturas de las prendas. Investiga con diferentes telas en tu casa y observa qué tipos de arrugas ofrecen unas y otras.
Puedes añadir líneas que remarquen el volumen en ciertas zonas, como yo estoy haciendo aquí en la nariz. Algunas partes tienen cambios de plano bruscos y siempre puedes reforzarlos con líneas finas. No es necesario, pero puede ayudar en determinadas ocasiones a explicar tu dibujo. De nuevo voy a cambiar los ojos. Siempre puedes estar cambiando elementos que necesites hasta que te gusten. Es necesario que el dibujo te convenzca primero a ti antes que a nadie. Pide una segunda opinión si lo necesitas o si estás embotado o no ves los fallos de tu dibujo. Esto siempre es un buen recurso, ya que un ojo ajeno ve a simple vista los fallos, ya que no está viciado de observar el dibujo. En algunas zonas voy a añadir algunas sombras para explicar mejor los cambios de plano o espacios huecos. Simplemente es un recurso artístico para darle riqueza al lápiz. Hay muchas formas de dar sombra a los dibujos. Podrías hacerlo con líneas finas, con degradados o con una tinta plana como hago yo. Decide cuál es el estilo que más encaja contigo. Una vez hayas terminado tu dibujo, es hora de componerlo. Para ello lo que voy a hacer es utilizar el fondo que he usado en el anterior dibujo y lo voy a pasar al duende. Primero voy a crear una capa de color neutro para ver mejor el color de la línea cuando la modifique. Con el cuentagotas cojo el tono que he creado antes y lo traspaso a mi nuevo fondo. Ahora pulso Ctrl+U y modifico el color de la línea de la forma que he explicado en el anterior vídeo. Una vez tengas la línea pintada, traspasamos el fondo que teníamos a nuestro nuevo lienzo y así tendremos nuestro dibujo compuesto. Ya tienes tu duende terminado. Has aprendido a aplicar la forma de cuerpo de pera a un personaje y solo nos queda aprender a utilizar la forma de cuerpo atlética. Espero que hayas disfrutado mucho y espero verte en la próxima lección.